Zaila da Playmobilekin inoiz jolastu ez duen inora aurkitzea munduan. Ia orain dela 40 urte sortu ziren plastikozko panpina hauek, benetakoak balira, txinatar populazioa gainditu egingo lukete. Guztiak ondoz-ondo besozabalik jarriko bagenitu, mundua birritan inguratuko lukete. Izan ere, gaur egun, 1.700 milioi Playmobil baino gehiago daude mundu osoan. Garaiak aldatu diren bezalaxe, Playmobilak ere aldatuz joan dira. Hasieran beso eta zango mugiezinak zituzten, baina gaur egun mugikortasuna eskuratu dute. Sortu zirenetik, elementu bakar bat mantendu dute, begi handiak eta inoiz itzaltzen ez den irribarrea. Panpina hauek hainbat agertok irudikatzeko aukera eskintzen dute, muga bakarra irudimena. Eta Luis Fernández leihoaztarraren irudipenak umeentzako ipuinen mundura garamatza. Fernándezek betiko horrentzako ipuinetatik abiatuta 18 estena eraiki ditu etxean gordetako Playmobilekin. Yo pienso que esto los niños solos no lo van a poder ver, no lo van a poder asimilar. Tienen que venir con sus padres y yo creo que está más diseñada para sus padres en general, porque ellos han vivido una época en la que jugaban con este tipo de juguetes. Hoy en día se juega con otro tipo de juguetes. Los cuentos en nuestras épocas eran siempre los mismos. Eran las fábulas de Esopo, las fábulas que podemos ver aquí, no cambiaban prácticamente. Hoy en día, cada año salen miles de cuentos nuevos, con miles de personajes nuevos, entonces estos son los cuentos más clásicos que hay. Entonces muchos niños incluso los han visto muy a la ligera. Hay algunos cuentos aquí que prácticamente no los conocen, pero sus padres sí los conocen. Creo que hay dos cosas muy importantes. Una es la sencillez, es un muñeco absolutamente sencillo, está diseñado como si lo hubiese diseñado un niño, con unos rasgos muy sencillos, con una sonrisa permanente, no tiene orejas, no tiene nariz. Y los complementos que tiene, con ellos se puede recrear cualquier historia. Aquí tenemos el vivo ejemplo, ¿no? Entonces, se puede recrear cualquier historia y además son unos plásticos que dentro de lo que yo conozco de los juguetes, creo que son los más duros que puede haber. Todo el mundo tiene en su casa los Playmobil de hace 30-35 años, no tanto como 35, porque nació en el 74, y están como el primer día, prácticamente no se rompen. Entonces yo creo que por eso son unos juguetes que pasarán de generación en generación y estarán vivos durante mucho tiempo. ¿Cuántos clics tengo? No tengo ni idea ni lo pienso contar nunca, pero muchos. Creo que es una de las colecciones más importantes del Estado, pero hay mucha gente que tiene esas colecciones en casa que no sabe qué hacer con ellas. Entonces mi idea y mi ilusión es que alguna institución o alguna organización, alguna empresa lo adopte y se quede con todo. Se puede montar una fundación, se puede montar un museo, pero no tiene por qué ser un museo de Playmobil, sino que puede ser un museo de juguete con una de las mayores colecciones de Playmobil que existen. Erakusketa ikusgai dago Leioako kulturretxean urtarrilaren 25 arte. Playmobilen erresuman sartzeko gonbita, ume eta ez hain umeen gozamenerako.